Buenas noches, somos estudiantes de octavo semestre de la Corporación ¿Me Fruto escuchas? de Dios. En esta oportunidad les vamos a hablar de inseguridad laboral, correspondiente al curso de Psicología Organizacional de la doctora, nuestra tutora, Mónica Lady Gutiérrez. Para definir en la salud laboral, tenemos dos autores que nos apoyan con sus teorías frente a este conversatorio, que es el autor Mon 2000, que él define la inseguridad laboral en sentirse amenazado por el desempleo. Y también tenemos a Van Buren, 1990, que él nos define que la inseguridad laboral se siente, que siente el empleado frente a esa inseguridad, a diferentes factores y estrés en los aspectos negativos que desfavorecen en contra de la seguridad laboral. ¿Sí? Entonces, para definir esa amenaza, lo podemos colocar en dos variables, la pérdida del empleo o la falta de él. ¿Sí? La pérdida del empleo por diferentes factores, por factores como contratos laborales a término de 3 meses o también por contratos por prestación de servicios, que esos al ser humano, al colaborador, le inciden muchas consecuencias de acuerdo a, a sus contextos familiares, socioeconómicos. ¿Sí? Le damos paso a la compañera María Victoria Lozano, que nos acompaña hoy, con la señora Ginel López, que nos va a dar un testimonio sobre inseguridad laboral. Hola, sí, compañera, así como decías, efectivamente, dentro de las causas que tenemos de esta inseguridad laboral, encontramos esos contratos temporales que se firman, digamos, por cortos periodos. Lo que hace es que de alguna forma desestabiliza al individuo y lo hace sentirse en un ámbito muy inestable, digámoslo así. También esas características que nos ofrecen algunos países que su economía no les permite tener, digamos, más seguridad en el entorno laboral, sino que es también un entorno muy inseguro y eso es lo que ofrecen, unos contratos, digamos, a cortos tiempos o muy temporales. Otra causa que tenemos, que ya es a nivel del individuo, es que la persona puede presentar baja autoestima o nerviosismo, lo que puede influir en su desempeño laboral. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que básicamente la labor que él desempeña no se va a ver bien reflejada y muy posiblemente pues eso va a hacer de que efectivamente su trabajo no sea tan estable como se piensa. Otro factor también que influye es la forma en que la persona enfrenta de alguna forma eh, esos contextos de mucho estrés. El, el no desempeñarse bien por también de alguna forma hace de que esté fluctuando en un trabajo. Y frente a las empresas, pues obviamente eso tampoco conviene porque la empresa invierte en una capacitación, en una dotación, en unos exámenes médicos y finalmente eso se le transforma en un costo que no es beneficio porque la persona va a estar rotando constantemente debido a sus inseguridades. Listo, compañera, escuchamos la intervención de la compañera Ginire, el testimonio que tenemos o continúas con algo más. ¿Me escuchas? ¿Vamos con el testimonio, compañera, o continúas con algo más? No te escucho. Compañera, pues seguimos avanzando en nuestro conversatorio, seguimos con las consecuencias que la inseguridad laboral da, ¿no?
Entonces, tenemos dos variables que se centran en el bienestar y variables organizacionales. En el bienestar tenemos esa satisfacción con el puesto, la salud somática, el bienestar mental. Y en las variables organizacionales tenemos una implicación en el puesto de trabajo de ese colaborador. También tenemos el compromiso organizacional, la confianza, ese rendimiento y esas intencionalidades de abandonar ese puesto, ¿sí? De acuerdo a esas causas que esto genera, que genera la inseguridad laboral. Sí, podemos darle paso a la compañera, nuestra invitada, la señora Jimmy López, para que ella nos hable un poquito sobre su testimonio de lo que ella ha vivido puntualmente. Listo, vamos entonces con el testimonio de la compañera. Esperamos que se pueda escuchar bien. Ah, sí, compañera. Hola, soy Nigiré, soy docente desde hace algunos años. Respecto a la pregunta de seguridad laboral, pues sí, en algún momento he tenido esa experiencia como docente, como empleada, como formadora de una empresa. Lo hemos llegado a sentir en algún momento de nuestra vida, porque es una sensación de temor, preocupación por perder el empleo. En algún momento lo llegué a sentir por una cosa que viví. Tenía que tomar decisiones e inestabilizarme. Lo he experimentado cada vez que se termina el contrato. Cada año es el mismo decir, se continúa o no se continúa. Siempre estamos a la expectativa de que si nos van a contratar o no, y se escucha pues por el pasillo con los compañeros, siempre es la misma preocupación. Si nos llaman o no nos llaman, la preocupación a uno más que todo se genera por dónde voy a vivir, qué voy a hacer ahora. Es básicamente pensar en la economía. ¿Qué hago si no se consigue trabajo? Básicamente pues es eso en cuanto a esa sensación que uno siente, ese temor, me voy a quedar sin empleo, ¿ya? A eso se refiere lo que es el problema de la seguridad laboral. Listo, la compañera nos tocó un punto clave y es esa zozobra, ¿no? Que viven las personas cuando les dicen ya se les va a terminar su contrato, no se les va a renovar, pasan unas cartas de terminación y quedan como en ese sinsabor, ¿no? Por ejemplo, el tema de los docentes que se contratan en las instituciones que, digamos, no son nombrados, sufren de eso, porque ellos ese contrato lo vienen haciendo cada cierto tiempo. Entonces es bien complejo. Sí, Bueno, ese fue compañera. el testimonio de una compañera que es docente y ella pues nos refleja que ha pasado por esas situaciones. Tocando un poquito el tema de las cifras estadísticas, nos tomamos un dato de un estudio que hicieron en España, hacen una investigación en 859 empleados, en 42 organizaciones del sector educativo, de alimentación y de las ventas en España y miden unas variables como es el tipo de contrato, el apoyo organizacional, la satisfacción laboral y la salud psicológica de los individuos. Frente a estos estudios que hicieron, que lo hicieron con una encuesta que aplicaron, llegan a la conclusión de que en aquellas empresas donde ofrecen ese apoyo psicológico a sus empleados, es menos relevante o tiene menor relevancia la inseguridad laboral. También manifiestan de que efectivamente existe un riesgo en la salud psicológica porque estas situaciones de inseguridad llevan a lo que ya hemos conocido en otras tutorías como el estrés laboral. Entonces, de alguna forma, eso lo marca el individuo y afectar a un mediano o corto plazo.
En algunos países es menor el porcentaje de estas encuestas de inseguridad laboral porque, digamos, la parte gubernamental tiene un apoyo frente a lo que es digamos, el apoyo, ¿cómo se dice? Frente a lo que es el despido. Es como una especie de protección laboral que lo tienen en algunos países bajos como Bélgica. Entonces, por ejemplo, en estas partes, en estos países, relativamente no tiene mucha relevancia o no piensan o no sienten como un riesgo el quedarse sin trabajo. Listo, ¿con qué más vamos, compañera? Sí, compañera, continuando con nuestro tema, sí, muchas gracias a la compañera López por su intervención. Y pues como todos sabemos, la situación pues actual del mundo y de nuestro país, ese es un tema que es el diario vivir de muchos colaboradores y empleados. Sí, porque como tú dices, se ven en la zozobra de quedarse sin empleo, ya liquidan de acuerdo a su actividad económica, liquidan la empresa, despiden a ciertos empleados y eso genera de algún modo esa zozobra emocional, socioeconómica, tanto para él, el sujeto personal y sus familias y todos sus contextos. Sí, los artículos que investigamos y la lectura nos proponen una intervención, ¿sí? Donde esa intervención es un papel modulador de apoyo organizacional desde una perspectiva multinivel. Esta perspectiva multinivel que nos quiere dar a comprender y para poder mitigar este flagelo, por decirlo así, de inseguridad laboral. ¿Sí? Cómo nos muestra cómo para apoyar y gestionar la justicia organizacional, ¿sí? Dividiéndolo en dos variables, individual y el contexto, ¿sí? Haciendo una correlación sobre estas dos variables, individual y el contexto organizacional y laboral, ¿sí? Donde dos autores, Philip y Jones, nos presentan los siguientes ítems, que se tiene que tener en cuenta el género, dependencias laborales y el carácter ambiental, ¿sí? Y la gestión que se va a generar, ¿sí? Esa gestión de apoyo de mitigar o fortalecer este tema de la inseguridad laboral es haciendo una recompensa a los empleados por el incremento de esfuerzo en sus labores, en su día a día de sus actividades cotidianas, una contribución a necesidades socioeconómicas. Sí, porque si yo estoy bien económicamente, por ende está bien mi familia y voy a dar un rendimiento y una productividad para la organización o la empresa. Sí, un financiamiento extra. Cuando nos decimos un financiamiento extra es que si ese colaborador tuvo una calamidad o necesita un dinero extra urgente, la organización pueda apoyarlo y proveer esa necesidad. Sí, nuevos equipos de trabajo, porque muchas veces somos seres humanos y aunque digamos, no, lo laboral no va con las emociones, pero muchas veces todos esos factores influyen de que de pronto no tengamos esa apatía con el compañero, entonces se hace necesario nuevos equipos de trabajo para que esa gestión sea amena y haya un bienestar tanto físico, mental, para ese colaborador y que se haga esa sinergia en esos dos contextos, individual y en el contexto organizacional. Sí, correcto. Eso que nombrabas es bien importante porque hay muchos individuos que se sienten, digamos, a gusto y no sienten esa inseguridad laboral simplemente porque las organizaciones los apoyen profesionalmente en sus capacitaciones, en sus estudios. No, de pronto no necesariamente es que estén bien remunerados, sino que ese ambiente agradable que hacen o ese apoyo que están dando en lo que nombrabas ahorita en la posible intervención, eso les hace sentir seguros en su puesto de trabajo. Bueno, concluyendo lo que hemos dicho, compañera, pues hay dos percepciones frente a la inseguridad laboral. Una de ellas definitivamente pues es la informalidad en las contrataciones, la mentalidad económica que puede tener el país y las características del individuo.
porque no las podemos desconocer. Hay personas que pueden estar trabajando en buenas empresas, pero sus capacidades o su baja autoestima hace de que lo sienta siempre con ese temor y de pronto no necesariamente es así. Cualquier percepción que se tenga, sea por el tema de organización o por el tema del individuo, se convierte en un factor estresante, definitivamente, que va a intervenir en el bienestar del individuo a corto o a largo plazo, y se necesita la intervención, como tú lo mencionaste ahora. Básicamente esa intervención pues es lograr que las organizaciones fijen unas metas en el bienestar del empleado y que lo vean como una acción de mejora, fortaleciendo la comunicación, la participación y la empleabilidad que puedan tener, porque de alguna forma la organización también se va a ver beneficiada de todo eso. Entonces, básicamente ese sería como el modelo de intervención de lo que hemos visto, aunque obviamente eso va también muy ligado a una visión global económica, ¿no? Lastimosamente. Sí, compañera, es correcto. Muchísimas gracias por la atención y hasta una nueva oportunidad. Hasta luego y agradecerle a la compañera López por la intervención, por el acompañamiento. Listo, Muchas compañera. gracias. Tuvimos como unos pequeños problemitas de internet, pero ok, muchas gracias. Muchas gracias.